Hola, buenos días. Luis Raúl Palacios de Luis Raúl Emotiv. Quiero mencionarles ahora la última parte de los videos de la fuente de la angustia, que es el miedo a la culpa. O sea, tener miedo de ser culpable. Cuando los niños entre 4 y 8 años empiezan a conocer su cuerpo, niños y niñas, pues lógicamente que al tocarlo sienten placer. Y ahí entra la moral rígida de los padres, o ahí entra la omisión de cuidado de los padres. Entonces todo depende cómo le haya ido con la soledad y con la vergüenza, para que estas personas pues tengan miedo al momento de sentir un placer en sus zonas erógenas, sus genitales. Entonces van a tratar por todos los medios para que no los descubran y no sentirse culpable, lo desplazan a los sentidos, ya sea a la vista, al olfato, al gusto, al tacto y, ¿por qué no?, en algunos casos también a los genitales. Entonces, todo depende si la mamá y el papá lo planearon o no lo planearon, así va a ser. Recordemos que una fijación se da no solamente por el exceso de estimulación placentera, sino se da por el exceso de estimulación displacentera o por la falta de estimulación placentera. Entonces, las consecuencias que pueden venir en la edad joven adulta es desde una disfunción hasta algún rasgo obsesivo compulsivo sexual, que antes eran conocidos como parafilias o perversiones, pero no es otra cosa que la misma angustia que la convierte en ansiedad y se convierte en una obsesión. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Cuando acudas a terapia o cuando estés a solas, hombre o mujer, simple y sencillamente tienes que entender que la culpa la da un exigente, y un exigente se siente culpable o culposo. Entonces la disfunción sexual se da por sentirte culpable o porque te hacen sentir culpable. Si tú te perdonas y entiendes que te lo transmitió algún familiar, dejarás de sentirte culpable. Y así la función volverá a su normalidad, o esto trabájalo con un especialista en salud sexual y será muy rápido, ¿sí? Pero tienes que entender que no eres culpable de nada. Tienes que entender que ni siquiera tus padres son culpables de nada, pero fueron así educados. Ya sea que tengas una obsesión y una compulsión sexual, o ya sea que tengas alguna disfunción porque te sientes culpable, en las dos formas. Espero que hayas entendido que estas fuentes de la angustia, el miedo a la soledad, el miedo a la vergüenza, el miedo a la culpa, son fuentes. Una cuarta fuente es el miedo al miedo, pero casi siempre esta se da por un estrés postraumático. Las neurosis o los trastornos que nosotros atendemos se dividen en dos grandes grupos: las psiconeurosis originadas por un complejo y las neurosis traumáticas. El miedo al miedo lo veremos en el siguiente capítulo.
Espero que te sirva, comparte los videos, anótate en el canal de YouTube Luis Raúl Palacios Emotips y dale click a la campanita para que te lleguen cuando estemos ahí y comparte. Y ojalá me regales muchos likes. Los quiero mucho y espero que esto sirva. Hasta luego.